conformes a su corazón. Conformes a su corazón. Y vamos a colocarle una base bíblica que está en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. Yo tengo el entusiasmo y la motivación de que esta noche todos vamos a salir bien enseñados de lo que Dios quiere darnos esta noche. Hechos 13, 22. Dice el verso 22: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué hermoso que no fue la boca de un pastor, no fue la boca de un líder, no fue la boca de David, sino que la misma boca de Dios dijo esto. Quitó a un hombre del trono, colocó a David, y el mismo Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Imagínese usted que Dios dijera esas palabras de usted. Imagínese que Dios, la propia boca de Dios dijera: he hallado a Manuel, hombre conforme a mi corazón. Yo me sentiría el hombre más feliz del mundo que Dios dijera eso de mí. Pues Dios lo dijo de David. En ese verso 22 y en los versos anteriores. En los versos anteriores, compartiéndole un poquito el panorama, lo que dice del verso 17 al 21 es que Dios sacó a su pueblo de Egipto, donde fueron esclavos 400 años. Y que luego dice que Dios los tuvo que soportar por 40 años en el desierto. Dicen esos versos que Dios destruyó a las naciones enemigas de su pueblo, que eran 7 naciones. Luego dice que Dios le dio jueces. Dios decidió darle jueces a su pueblo por 450 años. De hecho, el primer juez que Dios le dio fue Samuel, aquel niño de 10 o 12 años, a quien Dios llamó, a quien Dios le dio una profecía adversa para Elí, el sacerdote. Pero luego el pueblo de Dios no quiso tener jueces y le pidió reyes a Dios. Dios no le quería dar reyes. Así como a veces Dios no nos quiere dar algunas cosas, pero si nosotros estamos con la necedad y la terquedad de algo, puede ser que Dios lo dé y nos demos cuenta que fue para mal. El pueblo neció tanto que quería reyes cuando Dios no quería darle reyes. Dios le había dado jueces por 450 años. Pues Dios le dio un rey, y ese rey fue Saúl, que duró 40 años en el reinado. Luego es cuando dice ese verso 22, quitado Cuando dice quitado lo que está diciendo, quitado el rey Saúl, Dios puso los ojos en otro muchacho que solo tenía 17 años, cuando tuvo aquella victoria contra Goliat. Pero ese muchacho, David, es el único que en toda la Biblia se registra que Dios dijo: David es el hombre conforme a mi corazón. Y eso nos enseña que no debemos ser creyentes conforme al corazón de nuestros padres terrenales. A veces decimos: yo tuve un padre tan lindo en la tierra que yo quisiera tener el corazón de mi papá. Yo no. Usted no debería decir eso. No debemos estar pensando en tener el corazón del abuelo o el corazón de mi hijo. O yo quisiera ser conforme al corazón del líder de la iglesia. Peor, decir conforme al corazón del pastor. ¿Sabe por qué?
Porque desde que era un niño mi madre siempre decía un refrán o un pensamiento y decía: hijos, ojos vemos, pero corazones no sabemos. Usted no conoce mi corazón. Usted no sabe la maldad que yo puedo tener aquí adentro. Usted no sabe la falsedad que puede haber en el corazón de otra persona que según usted es un corazón limpio y puro. Y no lo es de seguro. Por eso, el único que yo puedo decir que quiero ser conforme a su corazón es al corazón de Dios. Porque es un corazón perfecto. Y la pregunta es: ¿cómo es el corazón de Dios? Si usted y yo tenemos que ser conforme al corazón de Dios, entonces ocupamos saber cómo es el corazón de Dios. Y vamos a estudiar eso esta noche. ¿Cómo es el corazón de Dios? En primer término, el corazón de Dios es tierno. ¿Y dónde encontramos eso? En 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Primera carta de Pablo a la iglesia que está en Corinto. En el capítulo 10 y el verso 1. Vamos a ir un poco rápido. 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre. ¿Y qué dice? Por la mansedumbre. Segunda, perdón, dije primera. Es segunda de Corintios, disculpas. Segunda de Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo les dice: yo cuando estoy con ustedes soy tierno, soy noble, soy humilde, soy sencillo, pero cuando estoy ausente yo soy fuerte con ustedes. Yo soy fuerte. Usted lo ve, cuando él estaba ausente le mandaba cartas a la iglesia, eran cartas de exhortación. Pero Pablo dice: por la mansedumbre y ternura de Jesús. El corazón de Dios es un corazón tierno. Le quiero leer un pensamiento de Nelson Mandela. Nelson Mandela, muchos conocemos, fue el primer presidente de raza negra en África, abogado y luchador por los derechos iguales en las personas. Una historia increíble la de este hombre. Nelson Mandela dijo este pensamiento: siempre he sabido que en el fondo del corazón de todos los seres humanos hay misericordia y hay generosidad, porque nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su procedencia o por su religión. El odio se aprende, y si es posible aprender a odiar, también es posible aprender a amar. No es que yo no puedo amar o no puedo ser así, porque a mí en mi casa no me enseñaron así. Nunca vi a mi papá ni a mi abuelo hacer eso. Se aprende. Muchas de las cosas que yo hago en la vida nunca las vi en mi casa. Pero cuando yo me casé, lo aprendí y lo he hecho por 28 años, aunque nunca mis ojos lo vieron en mi casa. No es un asunto de que no lo vi. Es un asunto de que en la vida vemos necesidades y tenemos que aprenderlas y tenemos que desarrollarlas. Y amar, tener ternura, tener compasión es una necesidad también. El corazón de Dios es tierno. Tiene ternura. Usted debe tener ternura en su corazón. Y yo no estoy hablando de ternura para la esposa y para los hijos. Eso es fácil. Estoy hablando de tener ternura para las demás personas. La ternura para gente que ni conocemos. Y en algún momento de la vida nos toca servirles.
Nos toca apoyar. Nos toca acompañar en alguna situación de su vida. Y hay que mostrar ternura, porque de esa manera se van a dar cuenta que realmente tenemos el corazón de Dios. En segundo lugar, el corazón de Dios es comprensivo. Comprensivo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, que Dios es un Dios que comprende, que nos entiende. Quizás un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o un hermano de la iglesia o el pastor no le entiende algunas cosas a usted. Pero le tengo una buena noticia, Dios sí lo entiende a usted. Quizás usted no me entienda algunas cosas a mí, pero Dios sí me las entiende, porque Él es un Dios comprensivo. En el Salmo 27:10 ponemos esa base, ponemos ese pasaje para poder encontrarnos con ese pensamiento que estamos compartiendo. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. La palabra está abriendo la posibilidad de que un padre actúe de una manera sin misericordia, abandonando a los hijos. La palabra no solo menciona al padre, también dice, aunque mi madre me dejare. No es cierto que usted pueda decir y yo pueda decir, ninguna madre abandona a sus hijos. Por favor, miles de madres lo pueden hacer. Estaba leyendo hoy con mucho dolor en la mañana. Nos turbó mucho, nos impresionó mucho, a pesar de que estemos acostumbrados a noticias grotescas, pero cuando hay noticias de estas, no dejamos de turbarnos en nuestro corazón. Hoy por la mañana estaba con mi esposa y estábamos viendo la noticia cuando una mujer ahogó a sus 3 pequeños. ¿Usted se dio cuenta? Uno de 3 o 4 añitos, el otro niño de 2 añitos y una nena de 6 meses de nacida. Y esta mujer dijo, cuando yo los estaba ahogando, yo los abracé y los besé. Y nunca dejé de decirlos que lamentaba lo que estaba haciendo. Y yo lo hice para que no fueran abusados el día de mañana. Dice. Increíble. Sí es posible que una madre y un padre abandonen a sus hijos y les hagan daño. Pero la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá siempre. Con todo. Con todo es, no importa quién sea usted. No importa los errores suyos, los pecados suyos. No importa mi condición. Dios siempre va a ser comprensivo conmigo y me va a recoger del piso. Dios está dispuesto a comprender nuestras circunstancias y Dios puede entender nuestras debilidades también. Es que, pastor, usted no conoce mis debilidades. Tampoco usted conoce las que yo tengo. Pero con sus debilidades y con las mías, Dios nos recoge. Dios nos acepta. Dios nos comprende. Dios nos ama. Y Dios extiende su misericordia con nosotros. Él es el Padre por excelencia. ¿Por qué? Porque nadie nos puede comprender como Dios. Por muy comprensiva que sea su mamá con usted. Por muy comprensivo y noble, maravilloso que sea su papá. Por favor, nunca lo compare con el Dios del cielo. Porque el Dios del cielo es el Padre por excelencia. Un Dios que sabe comprender y sabe entenderle a usted. Peor en este mundo que estamos viviendo, tan indiferente, con tanta crítica. Estamos viviendo en un mundo y una sociedad donde se critica por apariencia, no se conoce la realidad. Y en medio de ese mundo tan indiferente y tan duro a veces y hasta despiadado, hay un Dios que nos comprende como nadie nos va a comprender. Tercer lugar, el corazón de Dios es misericordioso también.
El corazón de Dios tiene misericordia. Y nos vamos al libro de Éxodo. En el capítulo 34, versos 6 y 7. Y pasando por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Un Dios que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿En cuántas ocasiones? Solamente en el verso 6 y 7 menciona la palabra misericordia. La menciona en el verso 6, misericordioso. La menciona en el 7, guarda misericordia. Y dice que Dios es un Dios piadoso. Y luego dice, grande en misericordia y verdad. Vuelve a mencionar la palabra misericordia, cuando la palabra en un par de versículos le menciona la misma palabra en 3, 4 veces. Lo que le está diciendo es que Dios le está dando una prioridad, una importancia a esa palabra. Y esa palabra que aparece 3 veces o 4 se llama misericordia. Por eso decimos, Dios, el corazón de Dios es misericordioso. Si vamos recapitulando, resumiendo lo que hemos predicado, podemos decir que así como Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón, sería hermoso que dijera de usted y de mí que somos conforme al corazón de Dios. Pero para ser conforme al corazón de Dios, entonces tenemos que estudiar, conocer cómo es el corazón de Dios. Y hemos dicho que el corazón de Dios es un corazón que tiene ternura. Entonces usted y yo tenemos que ser creyentes tiernos. No groseros, no ásperos, no duros. En segundo lugar, hemos dicho que el corazón de Dios es un corazón comprensivo, que nos entiende, aunque nadie más nos pueda entender. Pues entonces tenemos que ser creyentes también que sabemos entender a los demás, que no somos prestos para criticarle, sino que le entendemos. ¿Y sabe por qué tenemos que ser creyentes que entiendan a los demás? Por una razón, porque todos somos diferentes. Alguna situación de la vida que a mí me provoca temor, me provoca ansiedad, me provoca miedo, puede hacer que a uno de ustedes no le provoca miedo ni nada. Y usted no me puede decir a mí, pastor, no se preocupe, hombre, no le dé importancia a eso. Usted no me puede decir eso a mí, porque a mí sí me provoca miedo eso, que a usted no le provoca ningún temor. Pero algo que para usted es difícil, sumamente difícil enfrentarlo, puede ser que para otro hermano de la iglesia es bien fácil enfrentar eso. Entonces, para el hermano que es bien fácil enfrentarlo, no le puede decir al otro, vos que a todos le tenés miedo, o vos que aquí, no, tiene que comprenderlo, tiene que entenderlo, porque lo que le provoca, lo que le afecta a usted, puede ser que a otro no le afecte. Lo que es bien fácil para usted, puede ser que para otro es un mundo hacerlo. Yo recuerdo una hermana a quien yo quiero muchísimo, una mujer líder de una iglesia, fue mi oveja por 13 años. Y ella una vez me dijo, pastor, a mí póngame a dar clases en discipulado, póngame a liderar un grupo, mándeme a las misiones a Guatemala, a otro lado, y yo con todo gusto. Pero nunca me vayan a subir y me vayan a dar un micrófono porque yo me muero. ¿Sabe qué hice yo? Comprenderla. Si yo soy terco, si soy tosco, le digo, no, hermana, usted tiene que hacer lo que la pongan a hacer. Y si el director de reunión general le da el micrófono para que usted dirija la alabanza, súbase. No, no es así la cosa. El corazón de Dios es un corazón que comprende, que entiende a los demás. En otras palabras, lo que podemos decir es que el corazón de Dios
Es un corazón que se pone en los zapatos míos. Y Él se da cuenta del miedo que tengo, el temor, la inquietud y la desesperación que una mujer puede tener por su hijo que está enfermo, por su hijo que tiene un problema emocional. Y Dios se pone en los zapatos de esa mujer. No la juzga, no la critica, la comprende. Y ese debe ser el papel nuestro también. Así debe ser el corazón suyo. Si su corazón no es así y el mío no es así, andamos mal. Oseas capítulo 11, verso 8. Oseas 11, 8. Ahí están esos profetas menores. Once 8 dice: ¿cómo? Es una pregunta. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Y termina diciendo: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es el corazón de Dios hablando. Dice Dios que el corazón que Él tiene se conmueve dentro de Él. Qué tremendo. El corazón de Dios es un corazón que se conmueve por usted y por mí. Dice: se inflama toda mi compasión. Qué lindo sería. Qué maravilloso sería. Seríamos una iglesia preciosa si el corazón de cada uno de nosotros estuviese tan lleno de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios. La gente necesita una iglesia compasiva. Este mundo necesita de una iglesia compasiva. Pero cuando le digo que este mundo necesita de una iglesia con compasión, no estamos hablando de la compasión en las sillas, porque no tienen vida. No estamos hablando de la compasión en el piso, porque eso es un ser que no es un ser vivo. No estamos hablando de la compasión en las paredes o la compasión aquí en el atril, porque esa no es la iglesia. Cuando decimos que este mundo ocupa de una iglesia compasiva, estamos hablando que quienes deben tener esa compasión somos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Compasivos entre nosotros primeramente. Porque yo no puedo extender mi compasión a un mundo que no conoce a Dios o a una persona que no me relaciono tanto si no tengo compasión con ustedes, que son con los que me llevo. Porque si yo lo hago al contrario y quiero ser compasivo con los de afuera y no tener compasión con los de adentro, estaré siendo candil de la calle y oscuridad de la casa. La compasión primero es aquí, con nosotros. Su actitud misericordiosa hace que Dios sea perdonador. Si queremos parecernos a Él, tenemos que aprender a perdonar permanentemente todos los daños y todas las ofensas que nos hagan. Y yo no puedo decirle a usted: mire, hermana, fíjese que yo ya perdoné hace 15 días tal situación. Sí, pero estamos en este mundo y puede ser que una persona me cause un daño terrible. ¿Sabe qué debo de hacer? Volver a perdonar. Perdonar. Y el otro año una persona que no conozco hace algo tremendo. ¿Sabe qué voy a hacer? Perdonar. Y viene un familiar y le causa a usted un daño. ¿Sabe qué va a hacer usted? Perdonar. Y en el trabajo el jefe le hizo una cosa terrible. ¿Qué va a hacer usted? Perdonar. Y perdonar se debe volver un estilo de vida para el cristiano. Perdonar tiene que volverse un estilo de vida para usted y para mí. Por eso le digo, tenemos que aprender a perdonar permanentemente. Porque usted no sabe en qué momento, en qué año y de dónde una persona puede dañar el corazón suyo.
Y usted solo tiene dos caminos: o perdona y limpia su corazón, o usted se resiente y vive resentido con la gente. Solo hay dos caminos. Y hace más de 25 años yo tomé una decisión. ¿Sabe qué le dije a Dios? No voy a llegar a ser un viejo resentido. Quiero llegar a ser un viejo de 80 años, de 90 años o de 100 años, sano en su corazón. Y la única manera que yo he tenido para mantenerme sano, perdonando. Perdonando cualquier ofensa, perdonando cualquier daño. Y en último lugar, el corazón de Dios es fuerte y determinado. El corazón de Dios es fuerte y determinado. Y vamos a verlo en el libro de Primera de Reyes, Antiguo Testamento. Primero de Reyes, capítulo 8, versos 17, 18 y 19. Cuando usted perdona muchas veces, ya no se le hace difícil perdonar, porque ya aprendió. Capítulo 17, 18 y 19. Y David, mi padre, está hablando aquí el rey Salomón. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová le dijo a David, mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. David tenía un sueño: edificar la casa de Dios. Compró terreno, preparó todo. Pero Dios le dijo: un momento. El deseo que tienes de hacerme casa está bien, es bueno, pero tú no lo vas a hacer, porque tú has derramado mucha sangre. Quien va a edificarme casa a mi nombre va a ser tu hijo, que saldrá de tus lomos. Y era Salomón. ¿Sabe quién hizo la casa de Dios? El rey Salomón. Porque Dios no es que le dijo algo a David y a los 2 años le dijo: David, vení, quiero platicar contigo. ¿Te acuerdas que te dije que no me ibas a hacer casa porque habías derramado mucha sangre? Ok, te quiero decir que ya cambié de opinión. Ahora sí, me vas a hacer casa para mi nombre. Dios no hizo eso. Dios le dijo a David: no me vas a edificar casa, y no le edificó nunca. ¿Por qué fue? Porque Dios es un Dios. El corazón de Dios es un corazón fuerte y determinado. En la Biblia encontramos a Dios con una convicción extraordinaria. A mí me sorprende la convicción, la determinación, la seguridad que Dios tenía cuando hablaba. Cuando Dios decía no, no importa quienes digan sí. Y cuando Dios dice sí, no importa quienes dicen no. Le explico algo. Es como que Dios le habla a un hombre de Dios, que escuchó la voz de Dios. Y este hombre Dios le dijo: quiero que le digas a Manuel que yo haré tal cosa en su vida, traeré un castigo. Voy a tratar su vida por una situación. Y a mí me dice este hombre lo que Dios le dijo. ¿Sabe qué dicen las personas? Pues pastor, yo no le creo. Yo no acepto lo que me dice. Es que no importa que Manuel Rico lo acepte. Es que no importa si yo lo creo. Si Dios se lo dijo a ese hombre, ese juicio de Dios se va a cumplir en mi vida, en el tiempo que Dios diga. Le voy a explicar la profecía sobre Elí. Dios le dijo a aquel pequeño de 12 años: dile a Elí que yo voy a tener juicio sobre su casa, porque sus hijos caminan en pecado y él no los estorba. Y yo traeré juicio y castigo sobre su casa. Y así pasó. Lo creyera Elí o no lo creyera, que era el sacerdote, no importa. El juicio vino. Sobre Saúl, Dios le dijo: yo te hubiese mantenido en el reino. Ese era mi deseo. Pero tu corazón no fue recto. Y te quitaré, y lo quitó. Nabucodonosor, Dios dio una profecía, se cumplió.
La creyera o no la creyera, la reciba o no la reciba, la acepte o no la acepte, eso no importa. Es que eso no importa, cuando algo es de Dios, es de Dios. Sobre el rey David, ¿sabe qué le dijo Dios a David? Yo traeré juicio sobre tu casa. Al hombre conforme a su propio corazón, Dios tuvo el valor de decirle, traeré juicio sobre tu casa por estas y estas razones. Y así pasó. Pasaron 5 años, 10 años, 15 años, y la vida de la familia de David fue tremenda. Su hijo persiguiendo a David por muchos años, el hijo persiguiendo al papá. Otro hijo de David le dividió el reino, la iglesia, el reino. Y empezó un hijo de David a decirle a la gente, ustedes tienen problemas, pero no tienen quien les escuche. Yo los voy a escuchar para atraer pueblo para él y hacerle un golpe a su propio padre. Otro hijo de David tuvo un abuso con su propia hermana. Y así pasó muchos años. ¿Sabe por qué? Porque Dios había decidido traer juicio. Creyera David o no creyera. Si queremos ser creyentes conforme al corazón de Dios, debemos tener un corazón firme. Un corazón determinado, porque el corazón de Dios es determinado y yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Ahora bien, necesitamos conocer la diferencia entre un corazón terco y necio y un corazón que es firme y determinado. No vaya a ser que nosotros yo esté con un corazón terco en una situación de mi vida, en un proyecto de mi vida, y yo quiero decirte que no, es que el corazón de Dios es determinado y yo por eso soy así. Tengo que saber, tengo que establecer cuál es la diferencia entre la terquedad y la necedad y un corazón que es firme y que es determinado. ¿Cuándo es firmeza sana y cuándo es terquedad enfermiza la que tenemos? Repito, tenemos que saber diferenciar entre una firmeza sana que hay en mi corazón o realmente es una terquedad enfermiza la que yo tengo. Imagínense que yo le diga a usted, vamos a hacer una iglesia, vamos a comprar un local grandísimo, caro, y vamos a hacer esto, y es la visión que Dios me ha dado, y vamos a hacerlo, y empujo y hago un montón de cosas. Cuando eso es una determinación de acuerdo al corazón de Dios, o es una terquedad enfermiza la que yo tengo. ¿Cómo saberlo? Cuando algo que estoy haciendo, algo que estamos empujando, algo que estamos proyectando es realmente producto de un corazón determinado y firme, o es producto más bien de una terquedad o una necedad nuestra. Para establecer la diferencia tenemos que reflexionar si aquello en lo cual estamos siendo firmes y determinantes es algo que está parado en la palabra de Dios o en pensamientos humanos en primer lugar. Si es algo producto del corazón firme que usted tiene, determinado que usted tiene, debe de estar amparado en la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene que darle cobertura a eso y tiene que estar de acuerdo realmente a esos principios que están establecidos en la palabra. ¿Es algo que edifica o es algo que destruye? Si es algo que destruye, que daña, yo no puedo decir que es una determinación de un corazón firme que Dios me está dando. No. ¿Es algo que provoca paz espiritual o es algo que provoca duda y turbación? ¿Es algo que Dios está de acuerdo con eso o es algo donde Dios muestra su rechazo y su descontento? Mire, Dios fue firme al tomar decisiones. Con Moisés, por ejemplo. Estamos hablando de esto, la firmeza del corazón de Dios. La determinación que Dios tiene en su corazón. Imagínense aquel hombre. El patriarca Moisés. 40 años en el palacio. 40 años
en el monte cuidando ovejas y 40 años en el desierto con el pueblo. Y cuando está a punto de entrar a la tierra prometida, que no tiene 20 años ni 40, tiene 120. Cuando ya está a punto, a un paso de entrar a la tierra prometida, Dios le dice un momento: solo quiero que la mires porque no vas a entrar. Porque había cometido un error en el pasado. Y Dios no cambió. Más bien dijo: suban a Moisés a la montaña. Y sabe que ahí quedó muerto. No, más bien es cuando Dios le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón, hermano de Moisés. Pero Dios fue determinante con Moisés y no le permitió entrar a la tierra prometida. Luego el sacerdote Aarón se había contagiado de la murmuración del pueblo. Había tanta crítica y murmuración que Aarón se contagió de eso. Y Dios lo llamó a cuentas y dijo: tráiganme a Aarón. Y le quitaron sus vestiduras y murió. Dios fue serio con Sodoma y Gomorra. Dios fue tajante con ese juicio sobre Elí. Dios fue convincente cuando el diluvio. Y dijo: destruiré la tierra con un diluvio. Y así ocurrió. Dios fue fuerte en lo tocante con Adán y con Eva. Se habían equivocado. Y Dios dijo: ahora va a ser así la cosa. Y así fue. Sáquenos del paraíso. Y ahora van a ver estos cambios en su vida. Y así ocurrió. Dios fue serio en la situación de Sansón también. Había nacido con un propósito. Dios lo quería con ese propósito de liberar al pueblo de los filisteos. Pero Sansón se equivocó. Y Dios dijo: va a ocurrir esto. Todas las cosas que ocurrieron en estos personajes, hermanos, fueron el resultado de sus propias acciones y de sus propias decisiones. Entendamos esto: Dios no fue culpable de lo que le pasó a Sansón, sino que Sansón tomó decisiones equivocadas de caminar solo en la vida, de jugar con el pecado, de ser rebelde, de hacer las cosas a su manera, de no cuidar su vida espiritual, no cuidar su vida emocional, de no respetar los principios cristianos, de no escuchar el consejo de su papá y su mamá. Y entonces tuvo que pagar las consecuencias. Le sacaron los ojos y sirvió de risión para toda la gente. Y ese día murió. Igual sucede con nosotros. Somos los únicos responsables de nuestras decisiones. Y generalmente en la vida terminamos pagando las consecuencias de nuestras acciones en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo espiritual y en otras áreas. Lo más fácil es no querer ser humilde, para no reconocer la realidad y nosotros traspasarle a los demás las consecuencias de nuestras actuaciones. Si yo no tengo una actitud humilde, entonces voy a tener la tentación de endosarle o traspasarle a los demás las consecuencias de mis propias decisiones. Cuando las cosas nos están saliendo mal, qué difícil es decir: yo soy el responsable. Cuando no nos está yendo bien, qué difícil es decir: estoy pagando la consecuencia de mis errores. Cuando no nos va bien, qué fácil es decir, qué difícil es decir: esto es el resultado de mis malas decisiones. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque la tentación más fácil es buscar una persona a quien responsabilizar o culpar de lo nuestro. Y esa persona puede ser su mamá, su papá, el profesor, el jefe en el trabajo, el marido en la casa, la esposa es la culpable, el líder de la iglesia, el maestro, y en muchos casos hasta el pastor es el culpable. Imagínense a mí culpando, responsabilizando a mis autoridades de mis problemas, de mis acciones, de mis decisiones. Nunca lo voy a hacer. Tengamos cuidado, porque se vuelve una cultura en medio de la sociedad echarle la culpa a otros de todo lo que nos va pasando en la vida. Los demás solo son culpables
de los actos que hicieron. Pero nosotros somos responsables de nuestras reacciones, de nuestras actitudes, de nuestras determinaciones, de nuestras decisiones y de cómo queremos estar en el futuro. Yo soy el único responsable de mi carácter. No puedo culpar a mi esposa, ni a mis hijos, ni a un hermano de la iglesia. Yo soy el único responsable de mis reacciones, de mis decisiones, de mis actitudes. Si son buenas, soy el responsable. Si son malas, soy el responsable. Si vamos a estar contentos, si vamos a estar tristes, si vamos a ser incrédulos, si vamos a ser agradecidos, si vamos a ser resentidos, si vamos a ser personas frustradas, si vamos a estar llenos de fe, si vamos a ser optimistas, dependerá en gran medida de nosotros. Mañana es domingo. Usted decide. Desde que sus ojos se abran en la mañana hasta que se acueste mañana domingo, usted decide cómo va a pasar su domingo. No vaya a responsabilizar a su familia, ni a nadie de su casa, si usted anda con mal carácter mañana. Porque si yo decido que será un día domingo que le voy a sacar el jugo y voy a estar contento, agradecido y lo voy a disfrutar, no hay nadie que me va a quitar eso. Ni en mi casa ni fuera de mi casa. Porque es una decisión que ya tomé de disfrutar mi domingo. Todo va a depender si queremos ver lo que nos ocurre como un problema o una tragedia. O lo queremos ver como una enseñanza y un aprendizaje. No miren las cosas que le pasan en la vida como tragedia, ni como fracaso. Aprendamos a verlo como una enseñanza, como un aprendizaje, porque en todo lo que nos ocurre hay un propósito que Dios tiene. Termino diciendo, nuestro acontecer o el desarrollo de nuestra vida, podemos verlo con una actitud fatalista o podemos verlo con entusiasmo, con fe y con esperanza. El acontecer de su vida, usted lo puede ver con esas dos actitudes. O una actitud fatalista y de derrota, o con una actitud de entusiasmo, con fe, pero sobre todo con esperanza